soy Évora Igual, soy de profesión médica especialista en medicina familiar y comunitaria y estoy cursando este año el máster en sexología sanitaria con perspectiva de género. Hoy os voy a hablar sobre mi presentación que se titula Atravesadas por el estigma. ¿Qué es el estigma? Según la RAE, es aquella marca o señal en el cuerpo, desdoro, afrenta, mala fama. Es una huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo. También es aquella marca impuesta con hierro candente, bien como pena infame o como signo de esclavitud. Y en medicina es una lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional o hereditaria. Según Goffman, en el 1963, que es el primero que lo introduce en las ciencias sociales, es aquella marca, señal o atributo profundamente deshonroso y desacreditador, que convierte a una persona normal en una persona manchada. Estas personas son excluidas moralmente de la sociedad y de la vida social y crea miedo y odio sobre ellos, ¿no?, por parte del resto de la sociedad. Más tarde, en el 98, Crocker y Coles dicen que los individuos estigmatizados poseen, o se cree que poseen, cierto atributo o característica que expresa una identidad social devaluada en un contexto social particular. Y para ello, creen que se deben dar tres elementos. Que la persona sienta que posee ese atributo, solo aquellas características que conduzcan a sentirse identificadas negativamente respecto al resto de la sociedad pueden ser consideradas estigmatizadoras, y tanto los atributos como las pertenencias sociales devaluadas son socialmente construidos y culturalmente relativos. Eso significa que pueden cambiar en función de cada cultura o sociedad. Luego, en el 2001, Link y Phelan inciden más sobre la diferencia entre lo que es poseer ese atributo o esa característica y que sea aplicado por quien estigmatiza, ¿no?, esa diferenciación. Para ello se deben dar seis características o 6 hechos. Primero, tiene que haber un etiquetado de un colectivo, luego se le tienen que vincular estereotipos negativos a ese etiquetado. Después tiene que haber una separación entre nosotros y ellas, que son las que portan el estigma. Luego una pérdida del estatus, un trato desigual y discriminatorio. Y finalmente eso crea un escenario estructural caracterizado por la falta de poder social del colectivo en cuestión. Entonces, bueno, nos podemos plantear, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿quién tiene más estigma? Aquí lo que iba a poner de una en una, pero como no puedo hacer la presentación, pues salen todas. Sería, hombres versus mujeres, mujer blanca versus mujer negra, mujeres que usan drogas, mujeres que viven en la calle, mujeres que realizan trabajo sexual, personas trans. Pues bien, ¿se puede tener más de un estigma? Pues sí, ¿no? Hay muchas personas que reúnen más de ello, ¿no? Aquí vemos que el trabajo sexual o sexo por supervivencia, una persona puede ser también racializada, con experiencia migratoria, haber sufrido violencia de género, tener un diagnóstico de salud mental, ser del colectivo LGTBIQ+, tener problemas relacionados con las drogas, vivir en una situación sin techo, haber perdido la custodia de sus hijas, encarcelamiento o tener un diagnóstico de VIH, hepatitis u otras infecciones de transmisión genital. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tenemos algún recurso? ¿Hay algún tipo de ayuda para ellas? Bueno, pues yo aquí en mi presentación os he venido un poco a explicar de un proyecto que me gusta mucho, en el cual colaboré hace unos años y a veces pues sigo vinculada con ellas y haciendo algunas sustituciones, que se llama Metrineras. Metrineras es un espacio de cobijo para mujeres y personas no binarias que usan drogas y han sobrevivido múltiples situaciones de violencia. Es el primer programa integral que incorpora la perspectiva de reducción de daños, de derechos humanos, de feminismo interseccional, y es exclusivo para mujeres y personas no binarias. El proyecto se empezó a gestar en el 2016 y se abrió como tal empezó a funcionar en el 2018. ¿Por qué se creó, no? Bueno, pues se dieron cuenta que no existían datos sobre mujeres que usan drogas, que las mujeres que reúnen más de un estigma, como los que hemos comentado, no se adhieren o no tienen acceso a servicios sanitarios y a espacios de consumo seguro, ya que estos son muy androcéntricos, y que además las salas de consumo están ocupadas mayoritariamente por hombres
y eso implica que muchas veces esos hombres son sus mismos agresores, con lo cual no son espacios seguros para ellas, ¿no? Y luego hay otros espacios que son para mujeres o personas no binarias en los cuales se las excluye por el hecho de usar drogas y sustancias psicoactivas. Bueno, el Metzineras en sí físicamente es un local situado en el barrio del Raval de Barcelona, que no sé si lo conocéis, pero es conocido históricamente por ser un barrio con mucha inmigración, con muchos burdeles. Actualmente hay pues todo el tema de los narcopisos, supongo que habréis escuchado, ¿no?, por la televisión, las redadas policiales y tal. Eh, bueno, pues abrieron, es el espacio como más idóneo, ¿no?, para ofrecer pues, un espacio seguro para estas mujeres. Y está compuesto actualmente pues, de mesas, una pequeña biblioteca, ordenadores, hay un microondas y comida gratis cada día, que son donaciones de Nutricionistas Sin Fronteras. Tiene un lavabo y una ducha donde las mujeres se pueden asear, tiene unas taquillas donde las mujeres que viven, ¿no?, en la calle tienen objetos de valor, no quieren perderlos o que se los roben, pues pueden dejar ahí sus pertenencias de valor. Hay un baúl con ropa de segunda mano, camas para dormir de día, porque muchas de ellas pues, realizan trabajo sexual y lo realizan de noche. Entonces, cuando llegan ahí de día, pues saben que pueden dormir tranquilamente sin que nadie las agreda o les pase nada, ¿no? Luego hay un espacio de enfermería o de, bueno, sanitario, y hay un tocador para realizar consumos endovenosos y en la terraza un espacio para consumos fumados, una lavadora y una secadora. Aquí, bueno, como tenía que ir de una en una, no se ve, pero las voy a borrar para que las veáis. Aquí veis pues las mujeres haciendo, pues charlando en el comedor, y aquí sería como una visión desde la entrada donde se ve pues todo el espacio así común, y más al fondo pues están las camas, el espacio de enfermería y tal. Está abierto de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 9 de la noche. El objetivo, evidentemente, es terminar abriéndolo todos los días de la semana y las 24 horas, pero hasta el momento no hay dinero ni personal suficiente para poderlo cubrir. Cada día hay entre 3 y 4 profesionales de distintos ámbitos que ahora comentaré, y las usuarias pueden entrar y salir libremente cuando quieran y hacer uso de los servicios que necesiten. En el equipo actualmente está formado por Aura Roch, que es la antropóloga, directora y fundadora de Metzineras. Os animo mucho a que la busquéis luego en redes y busquéis charlas suyas porque bueno, es una gran luchadora por estos colectivos y es muy interesante todo lo que ella dice. Luego siempre hay una educadora social, una trabajadora social, una jurista, una enfermera o médica, una psicóloga, una técnica de proyectos y recursos humanos, las DIRT, que son mujeres impulsoras de reducción de daños, que son antiguas usuarias que antes tenían un uso pues, patológico que les alteraba en su día a día de drogas, pero que actualmente pues eso no les supone un problema en su día a día, entonces hacen como de vínculo entre el resto de usuarias y las trabajadoras. Y luego pues hay talleristas, voluntarias y otros miembros de la comunidad. Actualmente hay unas 440 asistentes, entre las cuales vemos que la gran mayoría, el 81,6%, se consideran mujer cis. Luego un 15% son mujeres trans, casi un 6% son personas no binarias y entre un 1 y un 2% son personas de género fluido, intersexuales o sin información. Luego vemos que en cuanto a las edades, un 26,4% son mujeres de entre 30 y 39 años, luego un 31% de entre 40 y 49, un 18,6% tienen entre 20 y 29 y luego el resto son o menores de 20 años o mayores de 50. ¿Qué factores estigmatizantes tienen? Como hemos visto, muchas de ellas reúnen varios factores, ¿no? Pero el que se da con más frecuencia es el uso de drogas en un 61%. Luego, pues muchas han sobrevivido violencias de muchos tipos, que ahora veremos. Casi la mitad viven en la calle. Luego, un porcentaje muy elevado tienen diagnósticos de salud mental, experiencia migratoria, son mujeres racializadas, del colectivo LGTBIQ+, un 25% realizan sexo por supervivencia, otro 24,22% son trabajadoras sexuales,
Luego algunas han vivido situaciones de encarcelamiento, tienen situaciones administrativas irregulares, diversidad funcional o coinfección de VIH con hepatitis C. En cuanto a las violencias, vemos que de las 440 usuarias, 78 de ellas vivieron violencia en la infancia, entre las cuales el 72% fue dentro del ámbito familiar, mientras que del entorno cercano eran un 22% y por desconocidos solamente un 6%. Esto es muy alarmante porque vemos que pues en muchas ocasiones son los propios convivientes, ¿no?, familiares, quienes realizaron estos abusos y estas violaciones. Luego, en la edad adulta, casi un 50% han vivido situaciones de violencia, la mayoría por su pareja sexual o sexoafectiva, luego por personas del entorno cercano o por desconocidos, un 10% en el ámbito familiar, y luego vemos unos porcentajes muy alarmantes en cuanto a la atención social, a la atención sanitaria, al ámbito policial y luego al ámbito penitenciario también. En cuanto al consumo de sustancias, vemos que el mayor consumo es la cocaína, ¿vale? Luego hay un consumo muy elevado de alcohol, de cannabis, de heroína endovenosa, de metanfetaminas y luego otras drogas, muchas de ellas que son medicamentos con prescripción médica, pero que ellas hacen un abuso y lo consumen con más frecuencia y cantidad de la que les han prescrito, ¿no? Luego vemos también aquí que pone hormonas, porque muchas de las mujeres trans, como no han recibido una buena atención médica, se han autoadministrado ellas pues, tratamientos hormonales para hacer transiciones, ¿vale? Y luego ha puesto aquí unas fotos, porque la tropicamida, no sé si lo sabéis, es un colirio midriático para los ojos y algunas de las usuarias, que es algo que me parece muy curioso, lo usan de forma endovenosa por el placer que les provoca. Y luego el popper, que es el nitrilo de amino, que se usa también antes de las relaciones sexuales y aumenta el placer sexual. Pues bien, ¿en qué ha ayudado Mechineras, ¿no?, a todas estas mujeres? Primero de todo, y lo más importante, les ha ofrecido un espacio seguro, ¿vale? Un espacio seguro donde poder consumir con reducción de daños, poder dormir, poder tener sus pertenencias y poder hacer su día a día de una forma tranquila, sin correr riesgo de ser abusadas o violentadas otra vez. Luego les ha permitido crear una red de amistades y vínculos para combatir la solitud, que muchas veces viven y el aislamiento social. Además, les ha dado recursos para salir de la calle, para recuperar la custodia de sus hijas, les ha dado asesoramiento judicial, todas las que tenían procesos judiciales, etc. Para mí fue muy importante cuando estuve allá porque me permitió realizar una medicina holística integrativa en la cual no tienes una consulta y acude alguien detrás de la mesa, ¿no?, y le tienes que preguntar sobre toda su vida, sobre sus enfermedades, sus relaciones, etcétera, sin que ni siquiera te conozca, sino que eran ellas mismas las que se acercaban a mí cuando tenían alguna duda o algún problema de salud y el acercamiento que podía hacer era mucho más horizontal y del tú a tú, ¿vale? Y bueno, todo esto creo que ha ido mejorando poco a poco su salud física, psíquica y también sexual. De hecho, cuando estuve allá conseguimos vincular a muchas mujeres pues, a otros recursos sanitarios como el ASIR, que es el Centro de Atención Sexual y Reproductiva. Muchas de ellas que no estaban en seguimiento por sus enfermedades como el VIH o las hepatitis, conseguimos pues, que se volvieran a vincular y hacer el seguimiento de ellas. Y otras pues también se vincularon otra vez a los servicios de atención al abuso o al uso de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, aquí os he puesto un pequeño relato de una de las mujeres. Bueno, porque ellas tienen un programa de radio que es súper interesante y que os recomiendo mucho que escuchéis y que, ¿cómo se dice? Tafanejar en castellano. Bueno, que cotilleéis por ahí porque tienen historias muy interesantes. Los prejuicios de la gente. Yo creo que las personas tienen que ser libres, como quieran. Heroïnes de La vida Priego. Doncs la seva escriptura creativa, com sempre, ens ajuda a entrar en matèria. Heroïnes. Soy gitana y soy trans.
no dejo de ser una persona como tú. No aguanto los prejuicios de la gente. Yo creo que las personas tienen que ser libres, como quieran. Nací en una comunidad gitana. De 4 hermanos, yo era el único varón. Mi bisabuelo le decía a mi padre: me darás un bisnieto y llevará mi nombre. Sí, padre, lo sé. Los nietos de los gitanos tienen que llevar el nombre del abuelo, y así será. Pero lo que ellos no sabían es que yo era una mujer, con genitales de hombre, sí, pero mujer. Así me sentía yo desde muy pequeña. Crecía, y por mi modo de ser y mi expresión de género femenina, empecé a ser discriminada por todo el mundo, maltratada por la familia y por la gente de fuera de ella. Mi familia tenía vergüenza de mí. Cuando venían mis primos de vacaciones siempre decían: maricón, no se sabe lo que eres. No soy maricón, soy una mujer. Eres la vergüenza de los gitanos. Pero yo también soy gitana. No, y no te acerques, que te vas a morir del SIDA y nos lo vas a pegar. Fui rechazada por la sociedad y por mi familia. Es doloroso que te rechacen en general, pero cuando ni siquiera recibes el calor y el apoyo en tu familia, entonces tu vida se convierte en una condena. Por ser trans y gitana, tuve que dejar Portugal, mi país. Sí, tuve que dejar a mi madre, porque la familia tenía vergüenza. Mi madre tenía miedo de verme. Tuve que aprender a vivir de mí, abandonar a todo el mundo y a la gente que me rodeaba. Mi madre me mandó a vivir a Canadá, con mi hermana y su familia, y allí trabajar de albañil. A mí me encantó el trabajo de albañil, pero mi cuñado me intentó violar alguna vez, igual que la gente de la obra. Muchas personas creen que por ser racializada, pobre y trans, tienen derecho sobre tu cuerpo. Se lo dije a mi hermana. María, tu marido me ha encerrado en una habitación de la obra. Se ha sacado la polla y me ha dicho que se la chupe. Estás loco, desgraciado, ¿qué pretendes? No es la primera vez que lo hace. Vete de mi casa, maricón. Eres la ruina de nuestra familia y encima quieres provocar a mi marido. ¡Enfermo! Te odio, no vuelvas nunca más. Me echaron de casa. Marché y decidí estudiar canto, pues en algunos aspectos me gustan mucho las tradiciones y mi pasión son los fados. Para sobrevivir, pagar el alquiler y los estudios, me tuve que prostituir. Vine a Barcelona y continué con ello, pues me matriculé en el taller de Musics. Mi mejor amiga, mi madre, murió. No me pude despedir de ella por el rechazo en mi familia. Siempre quiso que yo fuera feliz, a diferencia de ella que no lo era. Luchó y aguantó, pero no era feliz porque no soportaba a un hombre borracho. Justamente por eso la llamaban puta. Me decía: hija, yo no sé lo que son los o las transexuales y todo eso de lo que me hablas. Sé lo que eres tú y no quiero hacerte daño, y mucho menos que sufras. Era la única persona con quien podía hablar lo que quisiera, porque en aquella época, ser una persona gay, transexual o lo que quieras, en la comunidad gitana éramos fuertemente discriminados por la ley. Teníamos que dejar todo atrás, solamente para ser felices. Somos las personas más mal vistas y discriminadas de la familia. Yo siempre quise ser una cantante y demostrar a la gente que podemos ser transexuales libres. Somos personas, no propiedad de nadie. Y para ser lo que una es, hay que luchar, no bajar la cabeza y ser feliz. Hoy en día soy gitana y soy transexual. Vivo con gitanos y somos gente normal. Pues esto ha sido un pequeño relato de una de las usuarias del centro. Y bueno, ya para ir terminando, simplemente pues decir cómo podemos combatir todo el estigma, ¿no? Primero del todo, no juzgar, tener la mente más abierta, no encasillar ni poner etiquetas. Y segundo y más importante, educar. ¿Educar a quién? A las comunidades estigmatizadas, empoderándolas, a las comunidades estigmatizadoras, a las instituciones, al colectivo sanitario, sobre todo el médico, que para eso estoy haciendo yo el máster, para poder educar, al colectivo policial, al colectivo penitenciario y bueno, a la población en general. Pues eso es todo, muchas gracias. La educación sexual nos hará libres y sobre todo nos ayudará a construir un mundo mejor. Y aquí os dejo una de las ilustraciones de Metsineras que me gusta mucho. Y ya está, muchas gracias.